Yo pasaría a buscarla a las 8:30, ¿vale? Porque nos iremos a cenar con la familia, las mujeres, y luego pues ya sabes. Aquella noche todos contaban la misma historia, una versión convincente, tan convincente que durante las primeras horas nadie imaginó que pudiera ser falsa, pero las pruebas no mienten, y una a una comenzaron a derrumbar un relato cuidadosamente construido hasta revelar uno de los crímenes más impactantes de los últimos años en Cataluña. Esta es la historia del crimen de las gemelas de Sabadell. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por vuestro apoyo y por hacer crecer esta familia. El caso que os traigo hoy sucedió en España. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Contadme desde dónde me estáis viendo, dejad vuestros me gusta y suscribíos si queréis seguir escuchando más historias reales que revelan el lado más oscuro de la realidad. Sin más, comencemos. El caso de Pedro Fernández. La madrugada del 10 de julio de 2021, varias llamadas al servicio de emergencias alertaron de una violenta agresión en un edificio de la calle Portos, en Sabadell, provincia de Barcelona. Los vecinos aseguraban haber escuchado fuertes golpes, gritos y un gran estruendo procedente de la escalera, lo que llevó a varios de ellos a avisar inmediatamente a la policía. A los pocos minutos, 2 patrullas de los Mossos d'Esquadra llegaron al lugar. Nada más acceder al edificio, los agentes encontraron a un hombre limpiando restos de sangre en la escalera. Al ser preguntado por lo ocurrido, explicó que un vecino había sufrido una caída. Sin embargo, la cantidad de sangre y el estado en que se encontraba el rellano hicieron que aquella versión despertara las primeras sospechas. Mientras inspeccionaban el edificio, los policías siguieron un rastro de manchas hemáticas que ascendía hasta una vivienda. Desde el interior, una mujer se negó inicialmente a abrir la puerta, por lo que los agentes tuvieron que intervenir para acceder al apartamento. Una vez dentro, localizaron el cuerpo sin vida de un hombre envuelto en una manta. La víctima fue identificada como Pedro Fernández, de 55 años. A simple vista presentaba múltiples lesiones de extrema gravedad en la cabeza, incompatibles con un accidente o una simple pelea. Todo apuntaba a que había sido víctima de una agresión especialmente violenta. La inspección ocular reveló además que alguien había intentado alterar la escena. Había restos de sangre parcialmente limpiados tanto en el interior de la vivienda como en las zonas comunes del edificio, lo que indicaba que tras la agresión se había intentado eliminar cualquier evidencia antes de la llegada de la policía. Mientras los especialistas de la policía científica documentaban la escena y recogían las primeras pruebas, comenzaron a tomar declaración a los vecinos. Algunos relataron que tras escuchar los golpes observaron movimientos sospechosos a través de la mirilla de sus puertas. 2 de ellos incluso habían grabado parte de lo ocurrido con sus teléfonos móviles antes de llamar a emergencias. En aquellas imágenes se apreciaba a varias personas moviéndose por la escalera y realizando tareas de limpieza, un material que sería incorporado desde el primer momento a la investigación. Horas más tarde, la autopsia confirmó que Pedro había fallecido como consecuencia de un grave traumatismo cráneoencefálico. El informe forense determinó que había recibido 12 lesiones en la cabeza y el rostro provocadas por un objeto contundente, una violencia que descartaba cualquier otra hipótesis distinta a la de un homicidio. Con estos primeros indicios, los Mossos d'Esquadra iniciaron una investigación para esclarecer lo sucedido.
Aunque la escena evidenciaba que varias personas habían estado presentes tras la muerte de Pedro, todavía era pronto para determinar qué papel había desempeñado cada una de ellas, cómo se había producido exactamente la agresión y cuál había sido el motivo del crimen. Una vez asegurada la escena, los investigadores centraron sus primeros esfuerzos en identificar a la víctima y reconstruir sus últimas horas de vida. Saber quién era Pedro y cómo había acabado en aquel apartamento sería el primer paso para comprender lo ocurrido. Pedro Fernández López había nacido en Barcelona en 1966. Tenía 55 años y era conocido por quienes lo trataban como una persona tranquila, educada y de carácter conciliador. Durante 3 décadas impartió clases de artes marciales y gran parte de su vida laboral transcurrió en una fábrica de vehículos ubicada en Barberà del Vallès. Había estado casado durante 22 años con una mujer llamada Marina, con quien tuvo una hija. Aunque el matrimonio terminó en separación, ambos mantenían una relación cordial, especialmente por el bienestar de su hija, que en el momento de los hechos tenía 19 años. Meses antes del crimen, Pedro se había visto obligado a abandonar definitivamente su trabajo tras someterse a una operación de cadera de la que nunca llegó a recuperarse por completo. A ello se sumaban varios problemas de salud, entre ellos diabetes y un cuadro depresivo que requería tratamiento médico. Tras obtener la incapacidad permanente absoluta, dedicaba gran parte de su tiempo libre a colaborar con asociaciones dedicadas al cuidado y protección de animales. Durante las entrevistas realizadas por los Mossos d'Esquadra, tanto su exesposa como su hija y varios amigos coincidieron en describirlo como un hombre pacífico, poco dado a las discusiones y que solía alejarse de los conflictos antes que enfrentarse a ellos. Ese perfil contrastaba con la extrema violencia que reflejaba la escena del crimen. En el momento de su muerte, Pedro mantenía una relación sentimental con Dolores Vázquez Alarcón, una mujer residente en Sabadell con la que llevaba varios años compartiendo una relación marcada por constantes rupturas y reconciliaciones. Dolores tenía una hermana gemela llamada Pilar Vázquez, con quien mantenía un vínculo muy estrecho. Pilar estaba casada con Isaac Gil González, por lo que los tres formaban un núcleo familiar muy unido y acostumbraban a pasar gran parte de su tiempo juntos. Mientras Pedro alternaba su tiempo entre su pareja, su familia y sus amistades, Dolores también mantenía una relación muy cercana con su hermana y con Isaac. Era habitual que los tres compartieran reuniones familiares y actividades cotidianas, una dinámica que formaba parte de su vida diaria. Por su parte, Pedro seguía conservando una excelente relación con su exesposa Marina y con la hija que ambos tenían en común. También mantenía una estrecha amistad con 2 personas que lo acompañaban con frecuencia y que conocían de primera mano la situación personal que atravesaba. Aunque Pedro y Dolores habían compartido varios años de relación, quienes los conocían coincidían en que la convivencia nunca fue sencilla. A lo largo del tiempo protagonizaron numerosas rupturas y reconciliaciones, convirtiendo su relación en un constante ir y venir. Según personas de su entorno, buena parte de esos conflictos estaban relacionados con los problemas de alcohol que presuntamente sufría Dolores. Varios testigos afirmaron haberla visto en diferentes ocasiones bajo los efectos del alcohol y protagonizando situaciones que terminaban generando nuevas discusiones con Pedro. La situación preocupaba especialmente a los familiares y amigos de la víctima. Tanto su exesposa como su hija, además de sus amigos más cercanos, reconocían que nunca llegaron a comprender por qué Pedro insistía en retomar una relación que parecía causarle un desgaste cada vez mayor. En aquellos meses, además, Pedro atravesaba una etapa especialmente delicada. Tras una operación de cadera de la que no consiguió recuperarse completamente, había obtenido la incapacidad permanente absoluta. A sus problemas físicos se sumaban la diabetes y un cuadro depresivo por el que recibía tratamiento médico. A pesar de ello, intentaba mantener una vida activa colaborando con asociaciones dedicadas a la protección de los animales. Con la llegada del verano de 2021, la relación volvió a deteriorarse.
Personas cercanas a la pareja relataron posteriormente que ambos atravesaban una nueva crisis y que Pedro se planteaba seriamente poner fin a la relación. Entre los motivos que contribuyeron a esa decisión se encontraba un episodio ocurrido pocos días antes, cuando Dolores mostró a varias personas una fotografía en la que aparecía con lesiones en el rostro, asegurando que habían sido provocadas por Pedro. Sin embargo, familiares y amigos del hombre rechazaban esa versión y sostenían que aquellas heridas se habían producido tras una caída mientras ella se encontraba bajo los efectos del alcohol. A pesar del evidente desgaste de la relación, ambos continuaban manteniendo contacto. Tras asegurar la escena del crimen y concluir las primeras diligencias, los Mossos d'Esquadra comenzaron a reconstruir las últimas horas de vida de Pedro. El primer objetivo era determinar quiénes habían estado con él antes de su muerte y qué había ocurrido dentro del apartamento durante la madrugada del 10 de julio de 2021. Las primeras averiguaciones confirmaron que Pedro había pasado la noche en la vivienda de Dolores. Además, los agentes comprobaron que en el momento de los hechos, tanto Pilar como Isaac también se encontraban en el edificio. Con esa información, los tres fueron llamados a declarar para esclarecer lo sucedido. Isaac reconoció haber causado la muerte de Pedro, aunque sostuvo que todo había sido consecuencia de una pelea surgida de forma inesperada. Según su versión, había acudido al apartamento por un asunto ajeno a la víctima, y tras escuchar una fuerte discusión, intervino al creer que iba a ser agredido. Afirmó que actuó para defenderse y negó que existiera cualquier intención previa de acabar con la vida de Pedro. Por su parte, Dolores y Pilar aseguraron que no habían participado en la agresión. Ambas coincidieron en que todo ocurrió de manera repentina y afirmaron que tras el enfrentamiento entre los dos hombres entraron en estado de pánico. Dolores admitió haber limpiado parte de la sangre del rellano, aunque explicó que lo hizo porque Isaac se lo pidió después de lo ocurrido. Mientras se tomaban las declaraciones, los investigadores continuaban analizando las pruebas recogidas en el edificio. Las imágenes grabadas por varios vecinos, la distribución de las manchas de sangre y el estado en el que había sido hallado el cuerpo de la víctima permitían elaborar una primera secuencia de los hechos. Sin embargo, todavía era pronto para determinar si las versiones ofrecidas por los implicados se correspondían realmente con lo sucedido. Ante la gravedad de los hechos y tras valorar las primeras evidencias, Isaac fue detenido como presunto autor material de la muerte de Pedro e ingresó en prisión provisional. En cambio, Dolores y Pilar quedaron en libertad con medidas cautelares, ya que en ese momento no existían pruebas suficientes para acreditar una participación directa en el homicidio. Aunque el caso parecía encaminarse hacia un crimen cometido durante una discusión, varios detalles seguían sin encajar. Los investigadores tenían la sensación de que todavía faltaban piezas importantes para comprender lo que realmente había ocurrido aquella madrugada. Con Isaac en prisión provisional y Dolores y Pilar en libertad con medidas cautelares, los Mossos d'Esquadra continuaron reuniendo pruebas para esclarecer lo ocurrido durante la madrugada del 10 de julio de 2021. En los días siguientes, los investigadores ampliaron la toma de declaraciones a familiares, amigos y personas cercanas a Pedro. El objetivo era conocer mejor el entorno de la víctima y contrastar la versión ofrecida por los tres implicados con la información aportada por quienes habían convivido con él. Uno de los primeros aspectos que llamó la atención de los agentes fue la imagen que todos describían de Pedro. Su exesposa Marina, su hija y sus amigos más cercanos coincidieron en definirlo como una persona tranquila, respetuosa y poco conflictiva. Según explicaron, cuando surgía una discusión, su reacción habitual era alejarse antes que enfrentarse a los demás. Aquellos testimonios contrastaban con el relato de Isaac, quien había asegurado haber actuado durante una pelea surgida de manera espontánea.
Los investigadores también comprobaron si existía algún antecedente que respaldara las acusaciones de malos tratos a las que Dolores había hecho referencia durante su declaración. Sin embargo, tras revisar la documentación disponible, no localizaron denuncias previas ni actuaciones policiales que acreditaran la existencia de un historial de violencia entre la pareja. Al mismo tiempo, el análisis de la escena del crimen seguía planteando interrogantes. La ubicación del cuerpo, la distribución de las manchas de sangre y el hecho de que parte del rellano hubiera sido limpiado antes de la llegada de los servicios de emergencia no terminaban de encajar con la secuencia de hechos descrita por los implicados. Por separado, cada uno de esos elementos podía encontrar una explicación. Sin embargo, considerados en conjunto, comenzaron a despertar las dudas de los investigadores. La hipótesis inicial seguía siendo posible, pero las contradicciones acumuladas impedían dar el caso por resuelto. Durante los meses siguientes, los investigadores continuaron trabajando para esclarecer lo ocurrido aquella madrugada. Aunque las declaraciones de los implicados presentaban numerosas contradicciones y la inspección ocular había dejado importantes dudas, seguía siendo necesario encontrar una prueba que permitiera demostrar que había sucedido realmente. Ese avance llegó cuando los especialistas en informática forense consiguieron acceder al contenido de los teléfonos móviles intervenidos durante la investigación. El análisis de los dispositivos reveló cientos de mensajes de WhatsApp, notas de voz, vídeos, búsquedas en Internet y otros archivos intercambiados entre Dolores, Pilar e Isaac en los días previos al crimen. A medida que los investigadores examinaban ese material, comprobaron que su contenido era incompatible con la versión que los tres habían mantenido desde el principio. Las conversaciones recuperadas mostraban que Pedro había sido objeto de numerosas conversaciones antes de su muerte y que los tres acusados habían intercambiado mensajes relacionados con distintas formas de acabar con su vida. También aparecían referencias al cloroformo, al uso de una defensa eléctrica y a la organización de un encuentro con la víctima la misma noche del crimen. Aquellas pruebas desmontaban por completo la hipótesis de una pelea surgida de forma espontánea. Por primera vez, los investigadores disponían de evidencias objetivas que permitían contrastar cada una de las declaraciones realizadas hasta ese momento. La investigación dio entonces un giro definitivo. Lo que durante meses había parecido un homicidio fruto de una discusión comenzaba a perfilarse como un crimen cuidadosamente preparado. Con todas esas pruebas sobre la mesa, los Mossos d'Esquadra iniciaron la reconstrucción completa de los hechos para determinar cómo se había desarrollado el asesinato y cuál había sido el papel desempeñado por cada uno de los acusados. Las pruebas reunidas durante la investigación permitieron establecer una secuencia muy precisa de los hechos ocurridos durante la madrugada del 10 de julio de 2021. Según la reconstrucción realizada por los Mossos d'Esquadra, la idea de acabar con la vida de Pedro no surgió de forma improvisada. Durante los días previos, Dolores, Pilar e Isaac mantuvieron numerosas conversaciones en las que debatieron distintas maneras de hacerlo. Entre los mensajes y notas de voz recuperados figuraban referencias a la posibilidad de conseguir cloroformo para dormir a la víctima. Conseguir cloroformo. Claro. Si conseguimos eso para que ella lo duerma y nosotros rematarlo, pues se hace el viernes por la noche. Y conversaciones en las que Isaac mostraba una defensa eléctrica mientras comentaba el efecto que según él podía provocar sobre una persona. Yo creo que con 12.000 voltios una persona se fulmina, se electrocuta. Finalmente, la investigación concluyó que aquel plan inicial fue descartado y que optaron por utilizar una pata de cabra para ejecutar la agresión. La noche del 9 de julio, Dolores contactó con Pedro para convencerlo de que pasara la noche con ella. En una de las notas de voz recuperadas le pedía que acudiera a su domicilio y se despedía diciéndole un besazo enorme y te quiero. Pedro respondió aceptando la invitación, aunque antes preguntó expresamente si ella estaría sola en la vivienda. Dolores le aseguró que sí, ocultándole que Isaac y Pilar ya se encontraban allí esperándolo.
Convencido de que iba a reunirse únicamente con su pareja, Pedro acudió de madrugada al domicilio de Dolores. Tras acostarse junto a ella, se quedó dormido. Fue entonces cuando Isaac entró en la habitación y comenzó a golpearlo por sorpresa con una pata de cabra. A pesar de la violencia del ataque, Pedro consiguió incorporarse e intentó escapar de la vivienda descendiendo por las escaleras del edificio. Isaac lo persiguió mientras continuaba golpeándolo hasta alcanzarlo en el rellano de la tercera planta, donde finalmente cayó gravemente herido. La autopsia determinaría después que había recibido 12 impactos en la cabeza y el rostro que le provocaron un traumatismo cráneoencefálico mortal. Tras la agresión, los 3 implicados trasladaron nuevamente el cuerpo hasta el interior del piso de Dolores y lo envolvieron en una manta con la intención de deshacerse de él. Sin embargo, el fuerte ruido de los golpes y los gritos había despertado a varios vecinos, que comenzaron a observar lo que ocurría desde sus viviendas. Algunos de ellos lograron grabar parte de la escena a través de la mirilla de sus puertas. En aquellas imágenes podía verse a Isaac junto al cuerpo de Pedro y a las 2 hermanas limpiando el rastro de sangre que había quedado en las escaleras. Aquellas grabaciones acabarían convirtiéndose en una de las pruebas más importantes del procedimiento. Fueron esos mismos vecinos quienes llamaron al teléfono de emergencias 112. Minutos después llegaron varias patrullas de los Mossos d'Esquadra. Los agentes sorprendieron a Isaac limpiando las escaleras y tras seguir el rastro de sangre localizaron el cuerpo de Pedro en el interior de la vivienda de Dolores. La inspección de la escena, los informes forenses, las grabaciones obtenidas y el posterior análisis de los teléfonos permitieron desmontar definitivamente la versión ofrecida por los acusados y reconstruir con precisión cómo se había desarrollado el crimen. Con la instrucción prácticamente finalizada y una sólida base probatoria incorporada a la causa, el procedimiento fue remitido a la Audiencia Provincial de Barcelona, donde un jurado popular sería el encargado de determinar la responsabilidad penal de los 3 acusados. Más de 2 años después del crimen, el 9 de octubre de 2023, comenzó el juicio en la Audiencia Provincial de Barcelona. Frente a un jurado popular se sentaron Dolores, Pilar e Isaac, acusados de un delito de asesinato por la muerte de Pedro. Desde el inicio de las sesiones, la Fiscalía sostuvo que la muerte de Pedro no había sido consecuencia de una pelea fortuita, sino el resultado de un plan diseñado y ejecutado conjuntamente por los 3 acusados. Según el Ministerio Público, Dolores había traído a la víctima hasta su domicilio con el pretexto de pasar la noche juntos, mientras que Pilar y Isaac esperaban ocultos en el interior de la vivienda para llevar a cabo la agresión. Para sostener esa acusación, la Fiscalía presentó ante el jurado las grabaciones realizadas por los vecinos la noche del crimen, los informes de los Mossos d'Esquadra, la autopsia, los análisis periciales y el contenido extraído de los teléfonos móviles de los acusados. Entre las pruebas más relevantes figuraban los mensajes y las notas de voz intercambiadas en los días previos, en las que hablaban sobre distintas formas de acabar con la vida de Pedro y debatían la posibilidad de utilizar cloroformo o una defensa eléctrica antes de decidirse por un ataque con una pata de cabra. Durante el juicio también declararon los agentes encargados de la investigación, los especialistas que analizaron los dispositivos electrónicos, los médicos forenses y varios vecinos del edificio que habían presenciado parte de lo ocurrido y grabado imágenes decisivas para esclarecer el caso. Sus testimonios fueron utilizados para reforzar la reconstrucción realizada durante la instrucción. Frente a esa versión, las defensas mantuvieron que nunca existió un plan premeditado para asesinar a Pedro. Isaac reconoció haber sido el autor material de la agresión, pero negó que hubiera actuado con alevosía o ensañamiento.
Por su parte, los abogados de Dolores y Pilar insistieron en que ambas no habían participado en la planificación del crimen y sostuvieron que su actuación estuvo condicionada por el estado emocional de Dolores y por los presuntos malos tratos que, según ellas, sufría por parte de la víctima, aunque esa versión ya había sido cuestionada durante la investigación. Durante varias jornadas el jurado escuchó las declaraciones de testigos y peritos, examinó las pruebas documentales y audiovisuales y conoció el contenido de los mensajes recuperados de los teléfonos móviles. Concluida la práctica de la prueba y tras los informes finales de acusaciones y defensas, el caso quedó visto para veredicto. Serían los 9 miembros del jurado popular quienes tendrían que decidir si las pruebas demostraban, más allá de toda duda razonable, que los 3 acusados habían participado en un asesinato planificado. Tras varios días de deliberación, el jurado popular alcanzó una decisión. El 21 de octubre de 2023 hizo público su veredicto y declaró culpables a Dolores, Pilar e Isaac por el asesinato de Pedro. Para los 9 miembros del jurado, el conjunto de las pruebas practicadas durante el juicio acreditaba que la muerte de Pedro había sido consecuencia de un plan previamente concebido y ejecutado por los 3 acusados. Las conversaciones recuperadas de los teléfonos móviles, las notas de voz, las grabaciones realizadas por los vecinos, los informes periciales y el resto de las evidencias analizadas durante el proceso permitían sostener esa conclusión. El veredicto también rechazó la tesis de las defensas, que atribuían lo ocurrido a una reacción motivada por los supuestos malos tratos sufridos por Dolores. El jurado entendió que las pruebas practicadas durante el proceso no respaldaban esa explicación y dio por acreditada la existencia de una actuación planificada por parte de los 3 acusados. Días después del veredicto, la Audiencia Provincial de Barcelona hizo pública la sentencia. El tribunal condenó a Dolores Vázquez a 20 años de prisión, a Isaac Gil a 17 años y a Pilar Vázquez a 16 años por su participación en el asesinato de Pedro Fernández. En el caso de Dolores, la pena fue superior al apreciarse el agravante de parentesco por la relación sentimental que mantenía con la víctima. La resolución también estableció una indemnización conjunta de 200.000 euros para la hija de Pedro, además de varios años de libertad vigilada una vez cumplidas las penas y la prohibición de acercarse o comunicarse con ella. En los fundamentos de la sentencia, el magistrado señaló que no había quedado acreditada la existencia de malos tratos por parte de Pedro hacia Dolores. No obstante, indicó que las dudas existentes sobre ese extremo debían resolverse en el sentido más favorable para los acusados, sin que ello modificara la responsabilidad penal derivada de unos hechos que el jurado había declarado probados. Aunque la resolución todavía podía ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el procedimiento judicial quedaba prácticamente concluido. Más de 2 años después del crimen, la muerte de Pedro encontraba su respuesta definitiva en los tribunales. Con la sentencia dictada, el caso entró en una nueva fase marcada por los recursos presentados por las defensas. Sin embargo, más allá de los trámites judiciales que todavía podían prolongarse en el tiempo, la investigación había logrado reconstruir con detalle lo ocurrido aquella noche de julio de 2021 y establecer la responsabilidad de los 3 condenados. Durante meses, la muerte de Pedro estuvo rodeada de versiones contradictorias. La primera explicación hablaba de una discusión que había terminado de forma trágica. Pero el análisis de los teléfonos móviles, las grabaciones realizadas por los vecinos y el trabajo de los investigadores fueron desmontando paso a paso ese relato inicial hasta revelar una realidad muy diferente. La investigación demostró una vez más el papel decisivo que pueden desempeñar las pruebas digitales en la resolución de un crimen. Mensajes, notas de voz, vídeos y otros archivos almacenados en los dispositivos de los implicados permitieron reconstruir la planificación del asesinato y sostuvieron buena parte de la acusación durante el juicio. Para la familia y los allegados de Pedro, el proceso judicial supuso el final de una larga espera, iniciada con su muerte.
Para los investigadores, el caso se convirtió en un ejemplo de cómo una versión aparentemente creíble puede desmoronarse cuando cada indicio es analizado con rigor y confrontado con las pruebas. El crimen de las gemelas de Sabadell dejó una profunda huella en la ciudad y se convirtió en uno de los casos criminales más mediáticos de los últimos años en Cataluña. Un caso que comenzó con una llamada al 112 y una explicación que parecía encajar con lo sucedido, pero que terminó resolviéndose gracias a una investigación minuciosa capaz de reconstruir pieza a pieza todo lo que había ocurrido aquella noche. Para quienes siguieron el caso quedó el recuerdo de una investigación que demostró cómo la verdad puede permanecer oculta hasta que todo encaja. Yo soy María y esto fue Archivo Criminal. Si este caso te pareció importante, te invito a suscribirte, a dejarme tu me gusta y a contarme desde dónde me estás viendo. Nos vemos en el próximo archivo. Saludos.